Llegué a la gran ciudad sin avisar y descubrí que mi hija estaba muriendo en el hospital. Mientras tanto, su marido se divertía en una fiesta de cumpleaños, rodeado de risas y champán. Así que irrumpí en la fiesta y le dije, «Te tengo malas noticias». Él preguntó, «¿Qué pasa?». Le respondí, «Lo descubrirás en una hora». Lo descubrió y perdió la cabeza. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. La llave no giraba. La torcí con más fuerza, sintiendo el metal raspar contra algo que no debería estar allí. Me dolían los dedos de apretar demasiado, y el sudor perlaba mi frente a pesar del aire fresco de primavera que entraba por la ventana del pasillo. Esto no estaba bien. Sofía me dio esta llave hace 2 años. Insistió en que la guardara por si acaso. La había usado antes, la Navidad pasada cuando ella llegaba tarde del trabajo, y aquella vez que tuvo la gripe. Siempre había funcionado. Saqué la llave y la examiné bajo la parpadeante luz fluorescente. El mismo color de latón, los mismos bordes gastados que yo había limado, el mismo pequeño rasguño cerca de la cabeza de cuando se me cayó en mi caja de herramientas. Definitivamente, era mi llave. Lo intenté de nuevo, esta vez más despacio. La llave se deslizó, pero chocó con algo sólido antes de entrar del todo. Alguien había cambiado la cerradura. ¿Sofía? Mi voz resonó en el corredor vacío. Llamé a la puerta, primero con golpes suaves, luego más fuertes. «Mija, soy papá. Estoy aquí para mi visita». Nada. Ni siquiera el arrastrar de pies o el crujido de las tablas del suelo. Pegué la oreja a la puerta, escuchando más allá de los latidos de mi propio corazón. Los sonidos de la televisión llegaban desde los apartamentos vecinos. Conversaciones ahogadas, un perro ladrando en algún piso de abajo. Pero del 3A, el apartamento de Sofía. Silencio. El timbre. Lo presioné 3 veces, escuchando el sonido electrónico resonar dentro. Aún nada. Mi teléfono se sentía pesado en el bolsillo de mi abrigo. El vuelo desde mi estado me había dejado más agotado de lo normal. Demasiados retrasos, demasiado café, demasiados pensamientos preocupados sobre por qué Sofía no había devuelto mis llamadas esta semana, y ahora, esto. Su buzón de voz saltó de inmediato. «Hola, has llamado a Sofía Vargas. No puedo atenderte ahora mismo, pero deja un mensaje y te devolveré la llamada pronto». Aquella voz alegre, tan parecida a la de su madre. «Sofía, soy papá. Estoy fuera de tu puerta, pero la llave no funciona. ¿Cambiaste las cerraduras? Llámame, mija. Me estoy preocupando». Luego intenté con Rodrigo. Un tono. Y luego su buzón de voz genérico. «Has llamado a Rodrigo Torres. Deja tu nombre y número». «Rodrigo, soy Arturo. Estoy en el apartamento, pero no puedo entrar. ¿Dónde está Sofía? Llámame de inmediato». El pasillo se sentía más pequeño ahora, oprimiéndome. Olores de cocina, ajo y algo frito, se filtraban por debajo de las puertas. Una risa enlatada de la televisión estalló desde el apartamento 3C. Sonidos normales de una tarde de viernes, pero se sentían equivocados contra mi creciente pánico. Caminé hacia la ventana al final del pasillo, mirando hacia la calle de la ciudad, por la que había viajado 3 horas para llegar. Los coches avanzaban lentamente en el tráfico de la tarde. La gente se apresuraba por las aceras, cargando bolsas de supermercado y tazas de café, viviendo sus vidas normales mientras la mía se inclinaba de lado. Esto no es propio de Sofía. Ella siempre contesta, siempre devuelve la llamada en 1 hora. Incluso cuando está ocupada con clientes o discutiendo con Rodrigo, saca tiempo para su viejo. Así es ella. Responsable. Considerada. Eso lo sacó de su madre. Intenté llamar de nuevo al número de Sofía. El mismo mensaje alegre, el mismo pitido electrónico. «Mija, soy papá otra vez. Algo pasa con la cerradura. Estoy empezando a preocuparme de verdad. Por favor, lámame». Quizás debería haber llamado primero en lugar de darle una sorpresa, pero a ella le encantaban las sorpresas. Siempre le habían gustado, desde que era pequeña. ¿Recuerdas la vez que conduje 6 horas hasta su universidad, solo para llevarla a cenar? Lloró lágrimas de felicidad allí mismo, en el restaurante. No, esto era diferente. Esto estaba mal.
Me apoyé en su puerta, sintiendo la madera maciza contra mi hombro. Mi bolsa de viaje parecía más pesada ahora, tirando de músculos ya cansados por el viaje. La luz fluorescente de arriba zumbaba y parpadeaba, proyectando sombras cambiantes sobre la alfombra gastada. El teléfono de Rodrigo fue directamente al buzón de voz esta vez. No sonó en absoluto, solo ese mensaje automático sobre dejar tu nombre y número. Lo había apagado. ¿Por qué alguien cambiaría las cerraduras sin avisar a la familia? ¿Por qué Sofía no contestaría su teléfono durante 2 semanas? ¿Por qué Rodrigo apagaría su teléfono cuando yo necesitaba contactarlos? Las preguntas daban vueltas en mi cabeza como buitres. Cada una traía peores posibilidades. Accidentes, enfermedades, problemas que no podían manejar solos. Problemas de los que deberían haberme hablado. Intenté con Sofía una última vez. El abonado al que llama no está disponible. No era su buzón de voz esta vez. Un mensaje grabado de la compañía telefónica. Su teléfono también estaba apagado. Unos pasos resonaron desde la escalera. Alguien subiendo los escalones de hormigón, con llaves tintineando a cada paso. Quizás el mantenimiento del edificio. Alguien que pudiera explicar lo de las cerraduras. O quizás era Sofía, llegando finalmente a casa para explicarlo todo. Me giré hacia la escalera, la esperanza y el temor, luchando en mi pecho mientras los pasos se acercaban. Un hombre apareció en lo alto de las escaleras, ligeramente sin aliento, llevando una bolsa de basura negra en una mano y las llaves en la otra. De unos 50 y tantos años, vestía vaqueros descoloridos y una camiseta de un equipo de béisbol local que había visto días mejores. Se detuvo cuando me vio de pie junto a la puerta de Sofía. Sus cejas se alzaron con leve sorpresa. ¿Busca a alguien? Cambió la bolsa de basura a la otra mano, las llaves tintineando suavemente. A mi hija, Sofía Vargas. Vive aquí. Señalé el 3A. Soy su padre, Arturo Jiménez. ¿Su hija? Dejó la bolsa de basura en el suelo y me miró con genuina confusión. No sabía que Sofía tuviera familia de visita. Soy Héctor Ramírez, del 3B. Señaló la puerta de al lado de la de Sofía. Ella no sabe que vengo. Se suponía que era una sorpresa. Las palabras sonaron huecas ahora. Pero no puedo entrar. La cerradura ha sido cambiada. Héctor se rascó la mandíbula, estudiándome con la atención cuidadosa de alguien que había pasado años leyendo a la gente. Cambiada, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que habló con su hija? Hace 2 semanas. Quizás 3. La admisión me dolió. He estado llamando, pero no contesta. Su marido tampoco. No la he visto por aquí desde hace... Héctor hizo una pausa, calculando. Deben ser 2 semanas ya. Quizás más. Se me cayó el alma a los pies. ¿Qué quiere decir con que no la ha visto? Solo eso. Solía verla ir y venir. Al trabajo, a hacer la compra. Cosas así. Una mujer agradable. Siempre saludaba, pero últimamente negó con la cabeza. Nada. Pero Rodrigo ha estado aquí, ¿verdad? ¿Su marido? La expresión de Héctor cambió, volviéndose incómoda. Volvió a coger su bolsa de basura, evitando mi mirada. Bueno, sí. A él lo veo bastante. Bien. Entonces quizás él pueda explicarlo, aunque con una mujer diferente cada pocos días. Las palabras me cayeron como un jarro de agua fría. ¿Qué? Su yerno. Rodrigo. Héctor me miró directamente ahora, su voz más suave. Ha estado trayendo mujeres, jóvenes, con un aspecto muy elegante. Pensé que quizás su hija se había mudado, y él estaba... Bueno, ya sabe. Di un paso atrás. Mi hombro chocó contra la pared. Debe haber algún error. Ojalá lo hubiera. Héctor se movió incómodo. Mire, no me gusta cotillar, pero llevo viviendo aquí 8 años. Sé lo que veo. ¿Qué es exactamente lo que ve? Una mujer diferente el martes por la noche. Rubia. Llevaba uno de esos abrigos caros. El miércoles era una pelirroja con un vestido corto. Demasiado corto para este tiempo, si me pregunta. Ayer, una morena con joyas que brillaban de aquí al domingo. Mis manos se cerraron en puños. ¿Está seguro de que es Rodrigo? El mismo tipo. La misma llave del apartamento. Riendo a carcajadas en el pasillo. Música a todo volumen hasta tarde. No como cuando su hija estaba por aquí.
Ella era tranquila, respetuosa. El pasillo empezó a dar vueltas ligeramente. Apoyé la palma de la mano en la pared para estabilizarme. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿2 semanas? ¿Quizás 3? Justo cuando dejé de ver a Sofía, la voz de Héctor tenía el peso de alguien que da malas noticias. Seguía pensando que debía meterme en mis asuntos. Pero si usted es su padre, necesito encontrarla. ¿Tiene alguna idea de a dónde pudo haber ido? Negué con la cabeza. Mi mente iba a toda velocidad, tratando de procesar lo que Héctor me había dicho. Rodrigo, mi yerno desde hacía 5 años, trayendo a otras mujeres al apartamento de Sofía, mujeres diferentes, múltiples mujeres, mientras mi hija estaba... ¿Dónde? Mire, dijo Héctor, levantando de nuevo su bolsa de basura. Tengo que bajar esto antes de que pase el camión, pero si necesita algo, otro par de ojos, alguien que pregunte por el barrio, suelo estar en casa. Gracias. Mi voz sonaba distante, incluso para mí. Héctor empezó a bajar las escaleras, luego se detuvo. Su hija parecía feliz cuando la veía, siempre sonriendo, hablando de su trabajo. Lo que sea que haya pasado, no fue porque ella fuera infeliz aquí. Sus pasos se desvanecieron por la escalera, dejándome solo con una nueva y aplastante información. Rodrigo no solo estaba ilocalizable, estaba traicionando activamente a mi hija. Pero, ¿dónde estaba Sofía? Si se hubiera ido voluntariamente, me lo habría dicho. Se habría llevado sus cosas, habría cambiado su número de teléfono correctamente. Me habría dado alguna explicación. A menos que no pudiera. Miré de nuevo la puerta de Sofía, viéndola de otra manera. No solo cerraduras cambiadas, sino una barrera. Algo que me mantenía fuera, manteniéndome alejado de la verdad sobre lo que le había pasado a mi pequeña. Mi teléfono parecía un ladrillo en mi bolsillo. El número de Rodrigo, el número de Sofía, ninguno ayudaría ahora, pero tenía que haber otra manera. Tenía que haber algún método para encontrarla que no dependiera de la honestidad o cooperación de su marido. Piensa, Arturo, ¿qué herramientas tienes que ellos no puedan controlar? Mis piernas se sentían inestables mientras seguía el camino de Héctor bajando las escaleras. Los escalones de hormigón parecían más empinados ahora, la barandilla de metal más fría bajo mi palma. Necesitaba aire, espacio para pensar, un lugar lejos de esa puerta y sus terribles implicaciones. Afuera, la tarde se había vuelto más fría. Un cielo nublado se cernía sobre la calle de la ciudad. A juego con mi estado de ánimo, encontré un pequeño banco de hormigón cerca de la entrada del edificio y me dejé caer en él. Mi bolsa de viaje golpeó el pavimento con un ruido sordo. Mujeres diferentes cada pocos días. La frase seguía resonando en mi cabeza, mientras Sofía no estaba, desaparecida, sin dejar rastro ni explicación. Saqué mi teléfono, entrecerrando los ojos ante la pequeña pantalla. Estos nuevos teléfonos inteligentes, Sofía había insistido en que actualizara mi viejo teléfono plegable durante su última visita a mi estado. Papá, ¿y si nos pasa algo a alguno de los dos? ¿Y si necesitamos encontrarnos? Yo había protestado. No necesito rastrearte como si fueras una criminal, mija. No es rastrear, es seguridad. Solo descarga esta aplicación. Encontrar a mi familia, por favor. Me había puesto esos ojos, los mismos que había usado para convencerme de que le dejara tener un cachorro cuando tenía 12 años. Así que había cedido, viéndola tocar y deslizar el dedo por ajustes que no entendía, introduciendo contraseñas y permisos. Me había enseñado a usarla una vez, pero eso fue hace 6 meses. Ahora, tratando de recordar qué ícono entre docenas podría ser el correcto, sentía cada uno de mis 65 años. Mis gafas de Lier. Rebusqué en mi bolsa de viaje, apartando camisas dobladas y botes de medicamentos, hasta que encontré el estuche. El mundo se enfocó, revelando iconos de aplicaciones que había olvidado que existían. Juegos que Sofía había instalado para cuando estás aburrido. Aplicaciones de noticias. El tiempo. La cámara. ¿Dónde estaba? Encontrar a mi familia. ¿Era azul? ¿Verde? Todas me parecían iguales. Allí, un pequeño icono con 2 figuras y un pin de ubicación. Lo toqué, mis dedos gruesos torpes en la pantalla lisa. Círculo de carga. Girando sin fin. Vamos.
Contraseña requerida. Intenté con mi cumpleaños, luego el de Sofía, luego el apellido de soltera de mi difunta esposa. Inválido, inválido, inválido. ¿Qué había usado? Piensa, Arturo. Claro. El nombre de Sofía más el año en que se graduó del instituto. Me lo había hecho escribir. El teléfono la aceptó. Y de repente un mapa llenó la pantalla. Puntos rojos aparecieron uno por uno. Mi ubicación se mostraba como un círculo azul pulsante en un barrio de la ciudad. Otro punto apareció más al norte. Esa debe ser Sofía. Pero no estaba en su apartamento. El punto rojo se situaba firmemente en el centro de la ciudad, en un grupo de grandes edificios que no reconocí. Lo toqué, y apareció un texto. iPhone de Sofía. Hospital Central. Hospital. El teléfono casi se me resbala de las manos. Lo agarré con más fuerza, mirando esas palabras hasta que se grabaron en mi visión. Hospital Central. Mi hija estaba en un hospital, y yo no sabía por qué. No sabía cuánto tiempo llevaba allí. Ni siquiera sabía si estaba. Me levanté bruscamente, mi bolsa de viaje cayendo a la acera. Hospital. Eso lo explicaba todo. Las llamadas no devueltas, la ausencia de su apartamento. Incluso por qué Rodrigo podría haber cambiado las cerraduras. Pero no explicaba nada sobre las mujeres que Héctor había visto. A menos que Rodrigo pensara que no me enteraría. A menos que estuviera usando la enfermedad de Sofía. Y tenía que ser una enfermedad. ¿Qué otra cosa la mantendría en un hospital durante semanas? Como una oportunidad para... Mis manos temblaban mientras me agachaba para recoger mi bolsa. Las calles concurridas parecían más ruidosas ahora. Las bocinas de los coches y las sirenas se mezclaban en un caos urbano que coincidía con el ruido en mi cabeza. Tenía que llegar hasta ella. Tenía que ver con mis propios ojos lo que le estaba pasando a mi hija. Un taxi amarillo pasaba lentamente en el tráfico. Me metí en la calle, agitando el brazo frenéticamente. No se detuvo. Otro pasó, ocupado. Un tercero ni siquiera redujo la velocidad. Por favor, dije a nadie, adentrándome más en el tráfico. Por favor, pare. Un taxi finalmente se detuvo a mi lado. Los frenos chirriaron ligeramente. La conductora, una mujer de unos 40 años con ojos cansados, bajó la ventanilla. ¿A dónde? Al Hospital Central. Subí al asiento trasero, golpeado inmediatamente por el olor a cuero y ambientador. Por favor, dese prisa. ¿Es una emergencia? Mi hija. Las palabras salieron estranguladas. Creo que necesito ver a mi hija. Ella asintió y se reincorporó al tráfico. A través de la ventanilla, el barrio se desdibujaba. Edificios de apartamentos, escaparates, gente viviendo tardes de viernes normales mientras mi mundo se resquebrajaba. La aplicación seguía abierta en mi teléfono. Ese punto rojo, fijo e inmóvil en el Hospital Central. ¿Cuánto tiempo llevaba Sofía allí? ¿Qué le pasaba que requería semanas de hospitalización? ¿Y por qué nadie me lo había dicho? A menos que Rodrigo le hubiera dicho al hospital que él se encargaba de las notificaciones familiares. A menos que deliberadamente me mantuviera en la oscuridad mientras traía a otras mujeres a su apartamento, usaba su ausencia para sus propios fines. El taxi aceleró en un semáforo en ámbar, llevándome hacia respuestas que no estaba seguro de querer escuchar. El tráfico se movía como melaza por las arterias del centro de la ciudad. Estaba sentado en el asiento trasero del taxi, agarrando mi teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. El punto rojo en mi pantalla no se había movido. Sofía seguía en el Hospital Central. Seguía en ese hospital. Seguía necesitándome mientras yo avanzaba a paso de tortuga por el atasco de la tarde del viernes. Hay obras en la autopista principal, explicó la conductora, encontrando mi mirada en el espejo retrovisor. Tendría unos 45 años, con ojos amables y líneas de preocupación que sugerían que había visto a muchos pasajeros angustiados. Puedo tomar la ruta del puente. Podría ser más rápido. Lo que sea que me lleve allí más rápido. Hospital Central. El nombre seguía dando vueltas en mi mente como un disco rayado. ¿Por qué estaba mi hija en un hospital? ¿Cuánto tiempo llevaba allí? La aplicación de seguimiento mostraba su ubicación, pero no podía decirme si estaba visitando a alguien, haciéndose pruebas de rutina o... No. Aparté las posibilidades más oscuras. Sofía era joven, sana, corría en el parque principal,
Comía verduras orgánicas. Tomaba esos suplementos vitamínicos de los que su madre solía burlarse. No podía estar gravemente enferma, pero las palabras de Héctor resonaban. ¿No la ha visto por aquí desde hace 2 semanas? 2 semanas en un hospital no era nada rutinario. Intenté llamarla de nuevo. El mismo mensaje automático. Abonado no disponible. Su teléfono estaba muerto o apagado. El número de Rodrigo fue directamente al buzón de voz de nuevo. El hombre me estaba evitando deliberadamente. La batería de mi propio teléfono bajó al 23%. Había estado comprobando el GPS obsesivamente, observando nuestro lento progreso por la ciudad. A este ritmo, tardaría otros 20 minutos en llegar al hospital. El taxi avanzó bruscamente en una intersección y luego se detuvo de nuevo detrás de una fila de luces de freno. Una ambulancia pasó a nuestro lado a toda velocidad. Sus luces rojas y azules pintando el interior de nuestro coche con colores urgentes. Se me encogió el pecho al verla desaparecer hacia el mismo distrito médico donde esperaba mi hija. Hace 3 años, había hecho este mismo tipo de viaje desesperado. Diferente hospital, diferente ciudad, pero el mismo miedo aplastante en mi pecho. Marta estaba en la 4ª fase cuando finalmente nos dieron el diagnóstico: cáncer de páncreas. Había dicho el médico con esa simpatía ensayada que enseñan en la Facultad de Medicina. Lo habíamos detectado demasiado tarde. Le había cogido la mano durante las sesiones de quimioterapia, los tratamientos de radiación y, finalmente, los cuidados paliativos. Le había prometido que cuidaría de Sofía, que protegería a nuestra hija del tipo de dolor que estábamos experimentando. Ahora estaba aquí, corriendo a través del tráfico porque podría estar incumpliendo esa promesa. ¿Emergencia familiar?, preguntó la conductora con delicadeza. Mi hija. Las palabras salieron roncas. Está en el hospital y yo no lo sabía. Estas cosas a veces pasan rápido. Aceleró en un semáforo en ámbar, ganando preciosos segundos. A mi hermana le diagnosticaron diabetes el año pasado. Nadie lo supo hasta que se desmayó en el trabajo. A veces la gente esconde cosas para proteger a los que quiere. Eso sonaba a Sofía. Había ocultado sus problemas financieros en la universidad, hasta que llevaba 3 meses de retraso en el alquiler. Había ocultado sus primeros problemas de relación con Rodrigo hasta después de casarse. Siempre intentaba manejar todo ella sola. Igual que su madre. El perfil de la ciudad cambiaba a nuestro alrededor mientras navegábamos por calles secundarias. Los edificios médicos empezaron a aparecer con más frecuencia. Centros de atención de urgencias, consultorios de especialistas, cadenas de farmacias. Estábamos entrando en el distrito de los hospitales. Mi teléfono sonó y casi se me cae de la prisa por contestar. Número desconocido. ¿Hola? ¿Sofía? Número equivocado. Lo siento. Cerré los ojos y me recliné en el gastado asiento de cuero. Cada llamada, cada notificación, hacía que mi corazón se acelerara de esperanza y terror a partes iguales. Va a estar bien, dijo la conductora con firmeza. Sea lo que sea que le pase, tener a la familia allí marca la diferencia. Está haciendo lo correcto. A través de la ventanilla, pude ver acercarse el enorme complejo del Hospital Central. Torres de cristal llenas de ventanas que contemplaban miles de tragedias y milagros personales cada día. En algún lugar de ese laberinto de habitaciones y pasillos, mi hija esperaba sin saber que yo venía. El taxi se detuvo en la entrada principal, uniéndose a una fila de vehículos que dejaban a pacientes y visitantes. La gente entraba y salía por las puertas correderas de cristal, algunos con prisa, otros caminando lentamente, todos cargando sus propias historias de preocupación y esperanza. Son $28.50, dijo la conductora, pero cuando le di $40, negó con la cabeza. Quédese con el cambio, cariño. Vaya a buscar a su hija. Agarré mi bolsa de viaje y pisé la acera, mirando hacia el imponente complejo médico. Mi teléfono marcaba las 3:40 de la tarde. Dondequiera que estuviera Sofía en ese edificio, estaba a punto de descubrir por qué se había estado escondiendo allí durante 2 semanas. Las puertas automáticas se abrieron con un suave silbido, dándome la bienvenida a cualquier verdad que me esperara dentro. El vestíbulo abrumó mis sentidos de inmediato. Suelos de mármol que resonaban con cada paso, el agudo olor a desinfectante en el aire y una iluminación fluorescente que hacía que todo el mundo pareciera pálido y ansioso.
Mostradores de información se extendían por la pared del fondo, atendidos por personas con batas que parecían haber estado respondiendo preguntas preocupadas todo el día. Me acerqué al mostrador más cercano. Mi bolsa de viaje se sentía de repente más pesada con cada paso. Busco a mi hija, Sofía Vargas. Creo que es una paciente aquí. La mujer detrás del mostrador, de unos 30 años con ojos cansados, empezó a teclear. ¿Está usted en su lista de contactos de emergencia, señor? Soy su padre, Arturo Jiménez. Más tecleo. Una pausa. Luego su expresión cambió a algo parecido al alivio. Habitación 314. Tercera planta. Tome los ascensores a su derecha. Llamaré para avisar que va a subir. Habitación 314. Tercera planta. Los números pesaban en mi mente mientras caminaba hacia los ascensores. Otros visitantes esperaban a mi lado. Una mujer con un ramo de flores. Un anciano con un andador. Una joven pareja cogida de la mano con tanta fuerza que sus nudillos se veían blancos. El ascensor subió lentamente. Los números de las plantas iluminándose uno por uno. Segunda planta. Medicina general. Tercera planta. Mi destino. Las puertas se abrieron con un suave tintineo. La tercera planta se sentía diferente del bullicioso vestíbulo. Más silenciosa, más seria. Un cartel en la pared decía Unidad de Oncología con una flecha que apuntaba a un pasillo lleno de habitaciones. Oncología. Cáncer. Mis piernas casi me fallan. Me agarré a la pared para sostenerme. Mi bolsa de viaje se deslizó al suelo. Cáncer. Por eso estaba Sofía aquí. Por eso no había devuelto las llamadas. Por eso Rodrigo había estado trayendo a otras mujeres a su apartamento, mientras ella luchaba por su vida en este pasillo estéril. Señor, ¿se encuentra bien? Una mujer con bata blanca había aparecido a mi lado. De unos 40 y tantos años, rostro amable con ojos inteligentes detrás de unas gafas de montura metálica. Su placa de identificación decía DRA. Elena Ramírez. Oncología. Estoy buscando a mi hija. Sofía Vargas. Habitación 314. Usted debe ser el señor Jiménez. Su voz tenía la suave autoridad de alguien acostumbrado a dar noticias difíciles. Soy la doctora Ramírez, la oncóloga de Sofía. ¿Podríamos hablar en privado un momento? Me llevó a una pequeña sala de consulta al final del pasillo. Muebles sencillos. Una caja de pañuelos sobre la mesa. Diplomas médicos en las paredes. El tipo de sala diseñada para conversaciones que nadie quería tener. ¿Cuánto sabe sobre el estado de su hija?, preguntó la doctora Ramírez mientras nos sentábamos. Nada. La palabra salió como una confesión. Acabo de enterarme de que estaba en el hospital. ¿Qué le pasa? La doctora Ramírez abrió un expediente médico. Sus movimientos cuidadosos y deliberados. A Sofía le diagnosticaron cáncer de páncreas hace 6 semanas, en fase 4, lo que significa que ha hecho metástasis en otros órganos. Lleva hospitalizada 2 semanas para el manejo del dolor y cuidados paliativos. La habitación se inclinó. Cáncer de páncreas. Fase 4. La misma enfermedad que mató a Marta. Las mismas palabras que había oído hace 3 años, pronunciadas con la misma compasión profesional. Eso no puede ser cierto. Mi voz sonaba distante, como si viniera de otra persona. Solo tiene 35 años. Es sana. Hace ejercicio. El cáncer no discrimina por edad o estilo de vida, señor Jiménez. Lo siento. ¿Cuál es el pronóstico? Ya lo sabía, pero tenía que preguntar. Con un tratamiento agresivo, podríamos prolongar su vida varios meses. Sin tratamiento, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. De semanas a meses, dependiendo de cómo responda al manejo del dolor. La habitación daba vueltas ahora. Me agarré a los brazos de la silla, intentando anclarme a algo sólido. ¿Por qué no me contactaron? Soy su padre. Deberían haberme avisado inmediatamente. La información de contacto de emergencia que tenemos en el expediente es de su marido, Rodrigo Torres. Hemos hecho múltiples intentos de contactarlo, pero no hemos recibido respuesta. Por supuesto, Rodrigo lo sabía. Rodrigo sabía desde hacía 6 semanas que su esposa se estaba muriendo, y en lugar de llamar a su familia, en lugar de estar aquí para apoyarla, había estado paseando a otras mujeres por su apartamento como si ella
Ya se hubiera ido. ¿Dónde está él ahora? Mi voz salió más áspera de lo que pretendía. No puedo discutir la información personal de otros miembros de la familia, pero puedo decirle que Sofía ha estado esencialmente sola durante toda esta prueba. El personal de enfermería ha estado muy preocupado por su falta de apoyo familiar. Sola, mi hija se había enfrentado a la misma enfermedad que mató a su madre, en el mismo tipo de habitación de hospital estéril, y lo había estado haciendo sola porque su marido era un cobarde y su padre era demasiado confiado como para llamarla más a menudo. ¿Puedo verla? Por supuesto. ¿Pero, señor Jiménez? La doctora Ramírez se inclinó ligeramente hacia adelante. Los cambios físicos pueden ser sorprendentes. El cáncer ha progresado rápidamente, y los tratamientos, incluso los paliativos, pasan factura. Está mucho más delgada que hace 6 semanas, y se cansa fácilmente. Asentí, sin confiar en mi voz. Marta había pasado por la misma transformación. Mi vibrante y hermosa esposa desapareciendo gradualmente ante mis ojos, hasta que solo quedó su espíritu, feroz y amoroso, hasta el final. Ella no sabe que usted viene, ¿verdad? No. Se suponía que era una visita sorpresa. La doctora Ramírez se levantó, cerrando el expediente médico. Ha estado preguntando por usted, preguntándose por qué no ha llamado. Me hizo prometer que no lo contactaría porque no quería que se preocupara después de perder a su esposa por el cáncer. La culpa me golpeó como un golpe físico. Mientras yo llevaba mi vida normal en mi estado, leyendo el periódico, trabajando en mi jardín, viendo la televisión, mi hija me había estado protegiendo de la verdad, incluso mientras luchaba por su vida. La habitación 314 está al final del pasillo, dijo la doctora Ramírez en voz baja. ¿Quiere que vaya con usted? La doctora Ramírez llamó suavemente a la puerta de la habitación 314. Sofía, tienes una visita. Hoy no estoy para visitas, llegó una voz desde adentro. Más débil de lo que recordaba, pero inconfundiblemente la de mi hija. Creo que querrás ver a esta, dijo la doctora, abriendo ligeramente la puerta. Tu padre está aquí. Silencio. Luego, una inspiración profunda. Entré en la habitación, y la vista casi me destrozó. Sofía estaba sentada, apoyada en la cama del hospital. Su rostro, antes lleno, ahora demacrado. Su cabello oscuro ralo y quebradizo por los tratamientos. Vías intravenosas salían de sus brazos hacia máquinas que pitaban suavemente. Pero sus ojos, los ojos de Marta, seguían brillantes y alertas. ¿Papá? Su voz se quebró por la incredulidad. ¿Cómo? ¿Qué haces aquí? Dándole una sorpresa a mi hija, logré decir, aunque mi voz no era mucho más firme que la suya. Ese era el plan. De todos modos, intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor con el movimiento. No puedes estar aquí. Es decir, es maravilloso que estés aquí, pero no se suponía que te enteraras así. Dejé mi bolsa de viaje y me acerqué a su cama. La luz de la tarde que entraba por la ventana hacía que el equipo médico pareciera menos intimidante, pero no podía ocultar lo pequeña que se veía en la cama del hospital. La doctora Ramírez me dice que llevas aquí 2 semanas. No es tan malo como parece, dijo rápidamente, con el mismo tono que usaba de niña cuando intentaba convencerme de que una rodilla raspada no dolía. Solo están controlando mis niveles de dolor, asegurándose de que esté cómoda. Extendí la mano y toqué su mejilla con delicadeza. Su piel se sentía delgada como el papel, caliente por la fiebre o la medicación. Mija, ¿por qué no me lo dijiste? Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Porque vi lo que el cáncer de mamá te hizo. Vi cómo te destruyó verla sufrir. No podía hacerte pasar por eso de nuevo. Esa no era tu decisión. Acerqué la silla de visitas a su cama y me senté pesadamente. Soy tu padre. Aquí es exactamente donde se supone que debo estar. Pero acabas de perder a mamá hace 3 años. Por fin empiezas a parecer tú mismo otra vez. No quería... Basta. Tomé su mano con cuidado, consciente del catéter intravenoso. Perdí a tu madre, sí, pero tú eres mi hija. Eres todo lo que me queda de ella, todo lo que me queda de la vida que construimos juntos. ¿De verdad pensabas que querría pasar el tiempo que nos queda separados? Apretó mi mano débilmente. Tenía miedo de que intentaras tomar el control, tomar todas las decisiones médicas,
convertirlo en una especie de batalla como hiciste con mamá. Las palabras dolieron porque contenían verdad. Había luchado contra el cáncer de Marta como si fuera un problema que pudiera resolver con pura determinación e investigación. La arrastré a especialista tras especialista. Presioné para que recibiera tratamientos experimentales. Me negué a aceptar lo inevitable hasta el final. Aprendí algunas cosas de esa experiencia, dije en voz baja. Esta es tu lucha, tus decisiones. Solo estoy aquí para apoyar cualquier decisión que tomes. ¿De verdad? Estudió mi rostro, buscando al hombre terco que una vez discutió con oncólogos y exigió segundas opiniones. ¿De verdad? Pero voy a hacer una pregunta, y quiero una respuesta honesta. Ella asintió. ¿Dónde está tu marido? Su expresión cambió. Un dolor que no tenía nada que ver con el cáncer parpadeó en sus facciones. Rodrigo, le está costando mucho todo esto. ¿Qué significa eso? Cuando nos dieron el diagnóstico, dijo que necesitaba algo de espacio para procesarlo. Se ha estado quedando en casa de su hermano en otro barrio. Apartó la mirada de mí, concentrándose en la bolsa de suero. Dice que volverá cuando esté listo para manejar esto. Listo para manejar el ver morir a su esposa. Listo para ser un marido cuando se volvió difícil. Mis manos se cerraron en puños en mi regazo. ¿Cuánto hace que no lo ves? 2 semanas, desde que me ingresaron. Su voz se hizo más pequeña. Llama a veces. Pregunta cómo me siento. Me cuenta el estrés de su trabajo. Pero no ha venido a verme. Pensé en la revelación de Héctor. Mujeres diferentes cada pocos días. Riendo en el pasillo. Música a todo volumen hasta tarde. Mientras Sofía yacía sola en esta cama de hospital, creyendo que su marido estaba de luto en casa de su hermano, Rodrigo estaba usando su apartamento como su centro de entretenimiento personal. Papá, tienes esa mirada. ¿Qué mirada? La misma que pusiste cuando la compañía de seguros de mamá intentó negar la cobertura de sus tratamientos. Como si estuvieras planeando algo. Forcé mi expresión para que se relajara. Solo estoy pensando en la logística. ¿Cuánto tiempo esperan los médicos que estés aquí? Probablemente otra semana. Quizás 2. Depende de lo bien que puedan controlar el dolor con medicamentos orales. ¿Y luego qué? No puedes volver a ese apartamento sola. Estaré bien. Rodrigo dice que estará listo para volver para entonces. Lo dudaba mucho. Rodrigo había mostrado su verdadero carácter cuando su esposa más lo necesitaba, pero no podía contarle a Sofía lo de las mujeres que Héctor había visto. No mientras luchaba por su vida. No mientras todavía se aferraba a la esperanza de que su matrimonio significaba algo. ¿Y si vinieras a casa conmigo? Mi estado no está tan lejos y podrías tener tu antigua habitación de vuelta. Podría cuidarte adecuadamente. Papá, tu casa tiene escaleras para llegar a todas las habitaciones. Y el hospital más cercano está a 40 minutos. Sonrió con tristeza. Necesito estar cerca de mi equipo médico. Una enfermera apareció en la puerta, mirando su reloj. Lo siento, pero tenemos que hacer unos análisis de sangre y ajustes de medicación. ¿Podría darnos unos 30 minutos? Miré a Sofía, reacio a dejarla sola de nuevo. Ve a tomar un café, dijo ella. Hay una cafetería decente en la primera planta. Vuelve en 1 hora y podremos ver dónde te vas a quedar. ¿Cuánto tiempo puedes visitar? Me levanté lentamente, mi espalda protestando por el peso emocional de las últimas horas. No voy a ninguna parte, mija. Me quedo en la ciudad todo el tiempo que me necesites. ¿Lo prometes? Lo prometo. Me incliné y le besé la frente. Tu viejo no huye cuando las cosas se ponen difíciles. Mientras recogía mi bolsa de viaje y me dirigía a la puerta, ya estaba haciendo diferentes promesas en mi mente. Promesas sobre Rodrigo Torres y lo que les pasaba a los hombres que abandonaban a sus esposas cuando la vida se ponía difícil. El equipo médico entró en la habitación de Sofía con eficiencia profesional, arrastrando equipos que no reconocí. La doctora Ramírez me lanzó una mirada amable pero firme, del tipo que decía que los familiares debían apartarse y dejar trabajar a los profesionales. Necesitaremos aproximadamente 1 hora para los procedimientos, explicó en voz baja. Hay una sala de espera para familias al final del pasillo. O podría tomar un café en la cafetería. Asentí y recogí mi bolsa de viaje, pero cada instinto me gritaba que no dejara a Sofía sola.
Había sido abandonada por la única persona que había prometido permanecer a su lado en la salud y en la enfermedad. No añadiría a esa traición, ni siquiera temporalmente. Estaré justo afuera, le dije a través de la puerta que se cerraba. Caminando por el pasillo de oncología, saqué mi teléfono y marqué de nuevo el número de Rodrigo. Directo al buzón de voz, al igual que los 4 intentos anteriores. Esta vez dejé un tipo de mensaje diferente. Rodrigo, soy Arturo. Estoy en el hospital central con tu esposa. Lleva aquí 2 semanas luchando contra el cáncer mientras tú... Bueno, sé dónde has estado. Devuélveme la llamada. 20 segundos después, lo intenté de nuevo desde la línea principal del hospital, pensando que quizás había bloqueado mi número. Aún sin respuesta. Pero esta vez el teléfono sonó una vez antes de pasar al buzón de voz. Estaba filtrando las llamadas. Mis manos ya no temblaban. El shock inicial del estado de Sofía se había cristalizado en algo más frío, más enfocado. 40 años de ingeniería me habían enseñado a abordar los problemas de forma sistemática. Y Rodrigo Torres se había convertido en un problema que requería una solución. Recordé el número de Javier Morales de mis contactos del teléfono, un viejo amigo de mis días de consultoría que se había pasado a las investigaciones privadas después de retirarse de la seguridad corporativa. No había hablado con Javier en meses, pero algunas amistades sobreviven a largas ausencias. Arturo, esto es inesperado. ¿Cómo estás? No muy bien, Javier. Necesito un favor, y lo necesito discretamente. Una pausa. Javier siempre había sido bueno leyendo entre líneas. ¿Qué tipo de favor? Recopilación de información. Pagaré tu tarifa habitual. Sabes que el dinero no es un problema entre nosotros. ¿Qué está pasando? Le expliqué la condición de Sofía, el abandono de Rodrigo, las cerraduras cambiadas, las revelaciones de Héctor sobre otras mujeres. Javier escuchó sin interrumpir. Otra razón por la que siempre lo había respetado. ¿Dónde está él ahora?, preguntó Javier cuando terminé. Eso es lo que necesito averiguar. Pronto. Puedo hacer algunas llamadas, rastrear algunas cosas. Dame una hora. Gracias, Javier. Y Javier, esto queda entre nosotros por ahora. Después de colgar, me encontré en la sala de espera de familias, rodeado de otras personas lidiando con crisis médicas. La diferencia era obvia. Tenían sistemas de apoyo, cónyuges cogidos de la mano, hijos adultos turnándose junto a las camas, amigos trayendo café y flores. Sofía me tenía a mí, finalmente, y a un marido que no se molestaba en contestar el teléfono. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «¿Feliz cumpleaños para mí? ¿El bar panorámico es increíble?» Número equivocado, probablemente, pero algo me molestó. Abrí el Instagram de Sofía a través de su antigua cuenta que había configurado en mi teléfono hacía meses. Otra lección de tecnología a la que inicialmente me había resistido. Las redes sociales parecían invasivas, pero ahora podrían ser útiles. El perfil de Rodrigo apareció en su lista de seguidores. Sus últimas historias se habían publicado hacía 30 minutos. Copas de champán chocando. Una vista de la ciudad desde una azotea. Un grupo de personas riendo alrededor de una mesa decorada. La etiqueta de ubicación decía: Bar Panorámico, centro de la ciudad. Celebración de cumpleaños. Mientras su esposa se sometía a un tratamiento contra el cáncer, Rodrigo se estaba dando una fiesta. Hice capturas de pantalla de todo. Mi mente de ingeniero documentando automáticamente las pruebas, las marcas de tiempo, las ubicaciones, los rostros de personas que claramente no estaban de luto por la enfermedad de nadie. Mujeres jóvenes con vestidos de cóctel, hombres con trajes caros, todos parecían estar pasándoselo en grande. Javier llamó de nuevo, antes de lo esperado. Lo encontré. La actividad de la tarjeta de crédito de tu yerno muestra cargos en el bar Panorámico a partir de las 4 en punto. Un bar exclusivo en una azotea en el centro. Un lugar caro. Ha gastado más de $3,000 esta noche. $3,000. Mientras Sofía se preocupaba por los copagos del seguro y los costos de las recetas. Arturo, ¿qué estás planeando? Porque tu voz tiene ese tono que solía preocupar a Marta. El que significaba que estabas a punto de hacer algo irreversible. Marta. Ella habría sabido exactamente lo que estaba pensando en este momento.
También habría intentado disuadirme, y luego me habría ayudado a planificarlo adecuadamente cuando se diera cuenta de que mi decisión estaba tomada. Voy a tener una conversación con Rodrigo. ¿En una fiesta? ¿En público? Eso podría terminar mal. Bien, que termine mal significa testigos. Que termine mal significa consecuencias. Arturo abandonó a su esposa moribunda para darse una fiesta de cumpleaños, Javier, con otras mujeres, usando dinero que debería destinarse a sus facturas médicas. ¿Qué tipo de conversación crees que se merece? Una larga pausa. El tipo en el que necesitas respaldo, por si acaso. ¿Puedo estar allí en 40 minutos? No. Esto es entre él y yo. Pero gracias. Entonces al menos prométeme que no harás nada que te meta en la cárcel. Sofía necesita a su padre, no al abogado de su padre. Tenía razón en eso. Lo que hiciera tenía que ser calculado, controlado. Justicia, no venganza. Aunque la línea entre ambas se sentía cada vez más delgada. Comprobé la hora. 6:30 de la tarde. Los procedimientos médicos terminarían a las 7:30, dándome tiempo para un viaje rápido al centro y de regreso. El bar panorámico estaba a 20 minutos en metro desde el hospital. Al levantarme de la silla de la sala de espera, me sentí diferente a como me sentía una hora antes. El dolor seguía allí. El miedo por el futuro de Sofía. La ira por la injusticia de todo. Pero debajo de esas emociones había algo más duro y útil. Propósito. Rodrigo pensaba que podía abandonar sus responsabilidades, mientras su esposa luchaba por su vida. Estaba a punto de aprender que no era así. El viaje en metro al centro de la ciudad me dio tiempo para profundizar en el rastro de las redes sociales de Rodrigo. Cada nueva publicación pintaba una imagen más clara de una traición que iba más allá de la simple ausencia. Este no era un hombre luchando por sobrellevar la enfermedad de su esposa. Este era un hombre celebrando su libertad de ella. Sus historias de Instagram mostraban una cronología de crueldad calculada. A las 4 de la tarde, cuando la doctora Ramírez me estaba explicando las opciones de tratamiento de Sofía, Rodrigo posaba con una botella Magnum de champán. A las 5:30, mientras yo sostenía la delgada mano de mi hija, él había sido fotografiado con el brazo alrededor de una mujer rubia lo suficientemente joven como para ser su hija. Pero fueron los videos los que realmente mostraron su carácter. En uno, grabado hacía apenas una hora, Rodrigo levantó una copa a la cámara y dijo: «Por la libertad, por los nuevos comienzos y por vivir finalmente mi mejor vida». El audio era claro, sus palabras inconfundibles, su alegría genuina. Mientras su esposa luchaba contra el cáncer sola en una cama de hospital, guardé cada prueba en mi teléfono, mi formación de ingeniero organizando automáticamente archivos y marcas de tiempo. Si esto alguna vez llegaba a los tribunales, quería documentación, pero más inmediatamente, quería munición. Mi teléfono sonó cuando el metro llegó a una estación céntrica. Javier de nuevo. Investigué un poco más. Tu yerno lleva planeando esta fiesta 3 semanas. Reservó el lugar. Contrató a un fotógrafo. Envió invitaciones a través de las redes sociales. Esto no es espontáneo. Es premeditado. 3 semanas. Justo cuando Sofía fue ingresada en el hospital, mientras a ella le decían que su cáncer había hecho metástasis, Rodrigo estaba reservando locales para fiestas. Hay más, continuó Javier. Los registros de su tarjeta de crédito muestran un patrón. Restaurantes de lujo. Compras de ropa cara. Joyas que seguro no son para su esposa. Esto ha estado ocurriendo desde su diagnóstico. Desde su diagnóstico. 6 semanas tratando la enfermedad terminal de Sofía, como su liberación personal. Javier, necesito preguntarte algo y necesito una respuesta honesta. Dispara. Si esta fuera tu hija, ¿qué harías? Una larga pausa. Probablemente algo que decepcionaría a mis mejores ángeles, pero satisfaría mi corazón de padre. Que es exactamente por lo que creo que deberías esperar. Piénsalo bien, lo he pensado. No solo la está abandonando, lo está celebrando, mientras ella se está muriendo. ¿Y cuál es tu plan? ¿Irrumpir en su fiesta? ¿Y hacer qué exactamente? Salí del metro al caos del centro de la ciudad. Los letreros de neón brillaban a mi alrededor. Multitudes de personas se dirigían a sus reservas para cenar y al entretenimiento del fin de semana. La ciudad que nunca duerme.
llena de gente viviendo sus vidas mientras la mía se desmoronaba. Voy a darle una noticia, dije. Una mala noticia. Arturo, gracias por la ayuda, Javier. Te llamaré más tarde. Colgué antes de que pudiera discutir más. Esto ya no se trataba de razón, se trataba de justicia. Y la justicia a veces requería la humillación pública por crueldades privadas. El bar panorámico ocupaba la azotea de un edificio de cristal en el corazón del centro. A través de las ventanas, podía ver a gente con ropa cara, sosteniendo bebidas caras, celebrando lo que sea que la gente rica celebrara los viernes por la noche. La música pulsaba desde los pisos superiores y podía distinguir risas incluso desde la calle. El ascensor a la azotea requería una tarjeta, pero el guardia de seguridad fue más servicial de lo que esperaba. Emergencia familiar, expliqué, mostrándole mi licencia de conducir. Necesito contactar a mi yerno, Rodrigo Torres. Ha habido una crisis médica. El guardia miró mi rostro cansado, mi ropa de viaje arrugada, mi evidente angustia, y tomó una decisión humana, nivel de la azotea. Pero señor, intente ser discreto. Este es un establecimiento de lujo, haré lo mejor que pueda. El ascensor subió 30 pisos mientras me recomponía. A través de las paredes de cristal, la ciudad se extendía abajo como la placa de un circuito de luces y posibilidades. En algún lugar de este laberinto de edificios, mi hija yacía en una cama de hospital, sola excepto por enfermeras y máquinas. En algún lugar por encima de mí, su marido celebraba su libertad de su sufrimiento. Las puertas del ascensor se abrieron a un paraíso en la azotea. El bar panorámico hacía honor a su nombre. Ventanales del suelo al techo revelaban el horizonte de la ciudad en todas direcciones, mientras que una terraza al aire libre ofrecía aire fresco y vistas impresionantes. Gente bien vestida se agrupaba alrededor de mesas altas. Un DJ ponía música de fondo y los camareros circulaban con champán y aperitivos. Tardé menos de 30 segundos en localizar a Rodrigo. Había ganado peso desde la última reunión familiar, su rostro lleno y satisfecho, su traje caro hecho a medida para su nueva prosperidad. Estaba de pie cerca de la terraza exterior, presidiendo un grupo de admiradores. 3 mujeres jóvenes y 2 hombres de su edad, todos pendientes de cada una de sus palabras. Mientras observaba, echó la cabeza hacia atrás y se rió de algo que alguien dijo. Un disfrute puro y genuino. La risa de un hombre sin una sola preocupación en el mundo. Empecé a caminar hacia él, mis pasos firmes y decididos. La multitud se apartó automáticamente. Quizás fue mi edad, quizás mi expresión, quizás la forma en que me movía con total concentración a través de su celebración casual. La gente me notó. Luego miraron hacia Rodrigo para ver qué estaba a punto de suceder. Me vio cuando todavía estaba a 3 metros de distancia. La risa murió en su garganta. El color se fue de su rostro, y su copa de champán tembló en su mano. Miró a su alrededor desesperadamente, como si buscara una ruta de escape. Pero sus amigos habían formado un semicírculo que lo atrapaba contra la barandilla de la terraza. Hola. Rodrigo, mi voz se escuchó claramente por encima de la música. Varias conversaciones cercanas se detuvieron. La gente sintiendo que un drama estaba a punto de desarrollarse. Arturo. Yo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me encontraste? Tu esposa me dijo que estabas pasando por un momento difícil procesando su enfermedad, que necesitabas espacio para manejar la carga emocional de su diagnóstico de cáncer. Hablé lo suficientemente alto para que sus amigos escucharan cada palabra. Imagina mi sorpresa al descubrir que así es como manejas las cargas emocionales. Una de las mujeres jóvenes parecía confundida. ¿Cáncer? Rodrigo, nunca lo mencionaste. ¿Es complicado? Tartamudeó Rodrigo, sus ojos moviéndose entre mí y su audiencia. ¿Problemas médicos familiares? Muy privado. No es algo que se discuta en eventos sociales. ¿Privado? Me acerqué, y Rodrigo de hecho retrocedió contra la barandilla. Tu esposa lleva 2 semanas en el hospital, Rodrigo. Cáncer de páncreas terminal. Fase 4. Ha estado preguntando por ti, preguntándose por qué no la has visitado. La segunda mujer dejó su bebida. Los hombres intercambiaron miradas incómodas. El ambiente de fiesta a nuestro alrededor se había convertido en una tensión incómoda. Mientras ella se ha estado sometiendo a tratamiento, luchando por su vida, tú has estado aquí gastando miles de dólares celebrando tu libertad.
Tengo las fotos, Rodrigo, los registros de la tarjeta de crédito, las publicaciones en redes sociales sobre tu nuevo comienzo. No entiendes la situación. Entiendo perfectamente. Mi voz era tranquila, controlada, pero cortó sus protestas como una cuchilla. Abandonaste a tu esposa moribunda para darte una fiesta de cumpleaños, con otras mujeres, usando dinero que debería pagar su tratamiento. El silencio a nuestro alrededor era total ahora. Incluso la música parecía más baja. Los amigos de Rodrigo lo miraban con expresiones que iban del asco al horror. Vine aquí para darte una noticia, Rodrigo. Malas noticias. Me temo. En una hora, algo muy desagradable te va a pasar. No te diré qué, pero te garantizo que no lo disfrutarás. ¿Qué quieres decir, Arturo? ¿De qué estás hablando? Pero yo ya me estaba alejando. Mi mensaje entregado. Mi propósito cumplido. Detrás de mí oí a Rodrigo llamar mi nombre. Oí a sus amigos hacer preguntas que no podía responder. Oí la energía de la fiesta colapsar en susurros incómodos. Las puertas del ascensor se cerraron sobre el rostro aterrorizado de Rodrigo. Su celebración de cumpleaños en ruinas a su alrededor. 1 hora. Le dije. Ahora el tiempo corría. El ascensor descendió por el edificio de cristal mientras la ciudad brillaba afuera como diamantes esparcidos. Comprobé mi reloj. 8:45 de la noche. Los procedimientos médicos en el hospital ya habrían terminado, y Sofía se estaría preguntando dónde me había metido. Pero primero, tenía una parada más que hacer. Durante el viaje en metro de regreso al hospital, mi teléfono vibró con llamadas cada vez más frenéticas de Rodrigo. Dejé que todas fueran al buzón de voz. Cada llamada sin respuesta era parte del castigo. La incertidumbre, el miedo, la creciente comprensión de que su cómodo mundo estaba a punto de cambiar. Cuando llegué al hospital central, Rodrigo había dejado 6 mensajes de voz. Los escuché en el vestíbulo del hospital, viendo su pánico aumentar con cada mensaje. Arturo, por favor, llámame. Tenemos que hablar de este malentendido. Mira, sé cómo se ve esto, pero no entiendes la situación completa. Sofía y yo lo acordamos. Esto es acoso. No puedes amenazar a la gente y marcharte. Voy a llamar a la policía. Arturo, por favor, sea lo que sea que estés planeando, podemos solucionarlo. Haré lo que quieras. Te lo ruego. Por favor, no destruyas mi vida por esto. La progresión de la arrogancia a la desesperación era exactamente lo que esperaba. Rodrigo había pasado 6 semanas pensando que podía abandonar sus responsabilidades sin consecuencias. Ahora estaba aprendiendo que no era así. La doctora Ramírez me encontró fuera de la habitación de Sofía. Los procedimientos fueron bien. Sus niveles de dolor deberían ser más manejables ahora. Ha estado preguntando por usted. ¿Cómo está ella? Cansada. Pero los medicamentos están ayudando. Puede verla ahora, pero intente que la visita sea tranquila. Necesita descansar. Entré en la habitación 314 para encontrar a Sofía más pequeña que antes, si eso era posible. Los procedimientos médicos la habían agotado, pero sus ojos todavía tenían esa inteligencia feroz que recordaba de su infancia. ¿A dónde fuiste?, preguntó débilmente. La enfermera dijo que había salido, pero estuviste fuera horas. Tenía que hacer algunos recados. Nada importante. La mentira salió fácil. Protegerla de la verdad sobre la fiesta de Rodrigo le ahorraría un dolor adicional. Papá, sé que estás enfadado porque Rodrigo no está aquí. Pero por favor, no hagas nada dramático. No puedo lidiar con un drama familiar además de todo lo demás. Si ella supiera cómo era realmente el drama familiar. Pero por eso mismo había manejado esto discretamente. Sofía merecía concentrarse en luchar contra el cáncer, no en llorar su matrimonio. Mi teléfono sonó. Rodrigo de nuevo. Esta vez contesté. Arturo, gracias por contestar. Por favor, tenemos que reunirnos y discutir. La hora aún no ha terminado, Rodrigo. Mantuve mi voz tranquila, controlada. Cuando termine, lo sabrás. ¿De qué estás hablando? ¿Qué va a pasar en 1 hora? Algo que no disfrutarás, te lo garantizo. Colgué. Sofía me observaba con preocupación. Papá, ¿de qué se trataba eso? Nada de lo que debas preocuparte, mija. Solo algunos asuntos que tengo que manejar.
Pero incluso mientras lo decía, estaba comprobando la hora. 9:20 de la noche. 40 minutos desde que dejé la fiesta. 20 minutos hasta la fecha límite de Rodrigo. Mi teléfono volvió a sonar de inmediato. Esta vez, en lugar de contestar, lo apagué por completo. Rodrigo podía pasar los siguientes 20 minutos en un pánico creciente, preguntándose qué consecuencias le esperaban. La incertidumbre sería peor que cualquier castigo real que pudiera idear. «Te ves diferente», dijo Sofía en voz baja. Más tranquilo, de alguna manera. Más como tú mismo. Tenía razón. El dolor impotente que había sentido antes se había transformado en algo más productivo. Había tomado medidas, impuesto consecuencias, restaurado algo de equilibrio en una situación que había sido tremendamente injusta. Por primera vez desde que llegué a la ciudad, sentí que estaba protegiendo a mi hija adecuadamente. Solo me alegro de estar aquí contigo ahora. ¿Te quedarás esta noche? Sé que el hospital tiene alojamiento para visitantes. Por supuesto. No voy a ninguna parte. Mientras hablábamos sobre opciones de tratamiento y los próximos pasos, parte de mi mente seguía el tiempo restante. 15 minutos hasta la fecha límite de Rodrigo. Para entonces, probablemente habría intentado llamar al hospital directamente. Quizás incluso intentado venir él mismo. Pero yo había hablado con la seguridad para limitar su acceso. Los protocolos de emergencia familiar me daban autoridad temporal sobre las visitas. A las 9:50 de la noche, me excusé para ir al baño y volví a encender mi teléfono. 23 llamadas perdidas de Rodrigo y una docena de mensajes de texto que iban desde exigencias airadas hasta súplicas desesperadas. El último mensaje, enviado hacía solo 5 minutos, decía: «Por favor, Arturo, haré lo que sea. Pagaré todo el tratamiento de Sofía. Le daré todo en el divorcio. Solo dime qué quieres». ¿Divorcio? Interesante. Rodrigo ya estaba planeando su estrategia de salida, pensando que podría comprar su salida de la responsabilidad con acuerdos financieros. Pero algunas cosas no se podían comprar ni negociar. Exactamente a las 10 de la noche, lo llamé de vuelta. «Arturo, gracias por llamar. Mira, he estado pensando en todo lo que dijiste. Y tienes toda la razón. He manejado esta situación mal, pero puedo arreglarlo. Puedo enmendarlo. La hora ha terminado, Rodrigo». «¿Qué? ¿Qué significa eso? ¿Qué va a pasar?» Miré alrededor del pasillo del hospital. La tranquila eficiencia del turno de noche. Las familias manteniendo vigilia sobre sus seres queridos. La decencia humana básica de la gente cuidándose mutuamente durante una crisis. «No va a pasar nada, Rodrigo». Ese era el punto. «No entiendo. Durante la última hora, has experimentado lo que tu esposa ha sentido durante 6 semanas. Incertidumbre, miedo, el abandono de alguien que debería estar ahí para ti. La diferencia es que tu hora de ansiedad ha terminado. La de ella, no». Silencio al otro lado de la línea. ¿Quieres saber qué te va a pasar? Vas a vivir con el conocimiento de que cuando tu esposa más te necesitaba, la abandonaste por una fiesta. Vas a recordar que cuando ella luchaba por su vida, tú celebrabas tu libertad. Y todos en esa fiesta esta noche también lo van a recordar. «Arturo, por favor, voy a colgar ahora. No vuelvas a llamar. No vengas al hospital. No contactes a Sofía a menos que ella te lo pida específicamente. Y Rodrigo, si me entero de que estás usando su enfermedad como excusa para algo, si le estás diciendo a la gente que estás de luto, o luchando, o cualquier otra mentira para cubrir tu egoísmo, me aseguraré de que todo el mundo sepa la verdad sobre tu fiesta de cumpleaños». Terminé la llamada y apagué el teléfono de nuevo. A través de la ventana del hospital podía ver las luces de la ciudad extendiéndose hacia el horizonte. En algún lugar de ese laberinto de edificios, Rodrigo probablemente estaba sentado solo, finalmente comprendiendo que las acciones tenían consecuencias. Pero aquí, en este pasillo estéril fuera de la habitación de mi hija, la justicia se sentía más como agotamiento que como satisfacción. El verdadero trabajo, ayudar a Sofía a luchar contra el cáncer, apenas comenzaba. El resplandor de neón de la ciudad pintaba las aceras con colores cambiantes mientras me alejaba del bar panorámico. El enfrentamiento me había dejado extrañamente tranquilo, no la satisfacción explosiva que podría haber esperado, sino algo más firme.
La justicia en movimiento. Las consecuencias finalmente correspondiendo a las acciones. Mi teléfono marcaba las 9:05 de la noche. El horario de visitas del hospital se extendía hasta las 10 de la noche para los familiares, dándome tiempo para una parada esencial. Sofía necesitaría una nutrición adecuada durante su recuperación, y la cafetería del hospital no era suficiente para alguien que luchaba contra el cáncer. El supermercado de productos orgánicos cerca del distrito médico abría hasta tarde, atendiendo al personal del hospital y a familias preocupadas. Dentro, la iluminación fluorescente se sentía dura, después del ambiente de lujo del bar de la azotea. Pero era una luz honesta, sin pretensiones, sin actuaciones. Solo gente comprando lo que necesitaba para cuidar de los demás. Seleccioné con cuidado frutas orgánicas que no alterarían el sensible estómago de Sofía. Jengibre fresco para las náuseas. El tipo de yogur griego que le encantaba de niña. Cosas simples que podrían recordarle a su cuerpo cómo volver a estar sano. ¿Comprando para alguien en recuperación?, preguntó la cajera. Tendría unos 25 años, con ojos amables que sugerían que había visto a muchas familias preocupadas. Mi hija, tratamiento contra el cáncer. Lo siento. ¿Está mejorando? Estamos en ello. Las palabras sonaron verdaderas mientras las decía. Sofía estaba mejorando, no solo médicamente, sino en formas que importaban más. Ya no estaba sola. No estaba protegiendo a todos los demás de su verdad. Estas son buenas elecciones, dijo, escaneando el jengibre. Mi tía juraba por el té de jengibre fresco durante su quimio. El recibo marcaba las 9:23 de la noche, tiempo suficiente para llegar al hospital antes de que terminara el horario de visitas. En el taxi de regreso al hospital central, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Entrega de paquete programada para las 10:15 de la noche. Dirección confirmada, SM. La agente Sara Martínez, la antigua compañera de Marta en el FBI, ahora al frente de la unidad de delitos financieros. Había estado más que dispuesta a ayudar cuando le expliqué la situación de Rodrigo, especialmente después de ver las pruebas que Javier había reunido sobre cuentas en el extranjero y evasión de impuestos. El vestíbulo del hospital se sentía diferente por la noche. Más tranquilo, más íntimo de alguna manera. Las familias se reunían en las salas de espera, algunas durmiendo en sillas incómodas, otras manteniendo la vigilia con café y conversaciones en voz baja. Personas que entendían que el amor significaba estar presente cuando la vida se ponía difícil. La habitación 314 brillaba suavemente con la luz del atardecer. Sofía se veía mejor que esta mañana. Los procedimientos médicos habían ayudado y su color estaba mejorando ligeramente. Estaba despierta, leyendo algo en su tableta, pareciéndose casi a sí misma de nuevo. ¿Trajiste la compra? Sonrió al ver la bolsa en mis manos. Papá, el hospital me da de comer. No necesitas hacer la compra. La comida del hospital no te va a ayudar a ponerte lo suficientemente fuerte para luchar contra esto. Comencé a desempacar los artículos, colocándolos en su mesita de noche como un pequeño altar a su recuperación. Además, recordé cuánto te gustaba este yogur cuando eras pequeña. Su voz transmitía un placer genuino. No he comido de este en años. A veces, las cosas viejas son las mejores. Estudió mi rostro con esa mirada perceptiva que había heredado de su madre. Pareces diferente esta noche. Más tranquilo. De alguna manera, menos frenético. Tenía algunos asuntos que atender. ¿Salieron bien? ¿Qué tipo de asuntos? Mi teléfono vibró de nuevo. Otro texto. Objetivo adquirido. Cronograma confirmado. Procediendo según lo planeado. Nada de lo que debas preocuparte, dije, silenciando el teléfono. Solo algunos cabos sueltos que necesitaban ser atados. Pero Sofía no se dejó engañar. Siempre había sido capaz de leerme mejor de lo que me hubiera gustado, incluso de niña. Papá, ¿qué hiciste con Rodrigo? ¿Qué te hace pensar que hice algo? Porque eres tú. Porque cuando alguien lastima a tu familia, lo arreglas. Porque desapareciste durante 3 horas esta tarde y volviste con aspecto de que se había hecho justicia. Niña lista. Demasiado lista para su propio bien a veces. Tuve una conversación con tu marido. No te molestará más. ¿Qué tipo de conversación? Del tipo en que aprendió que las acciones tienen consecuencias. Del tipo en que descubrió que abandonar a su esposa tiene un precio.
Estuvo en silencio por un momento, procesando esto. Fuera de su ventana, la ciudad continuaba su pulso interminable de vida y ambición. En algún lugar de ese laberinto de luces, Rodrigo probablemente intentaba llamarme de nuevo, sin entender todavía que su hora de rendir cuentas apenas había comenzado. Probablemente debería estar molesta porque lo enfrentaste, dijo Sofía finalmente. Pero no lo estoy. Estoy cansada de proteger a personas que no me protegen a mí. Ya no necesitas proteger a nadie, mija. Ese es mi trabajo ahora. Mi teléfono vibró una tercera vez. Lo miré rápidamente. Orden ejecutada. Pruebas aseguradas. Informe completo a continuación. Excelente trabajo. La agente Martínez era meticulosa. Había esperado hasta tener todo lo que necesitaba antes de actuar. La noche de Rodrigo estaba a punto de empeorar mucho más que una fiesta arruinada. ¿Papá? La voz de Sofía era suave, pero directa. ¿Vas a decirme de qué se trata realmente ese teléfono? Antes de que pudiera responder, el dispositivo sonó en mis manos. El nombre de Rodrigo apareció en la pantalla, y de fondo pude oír voces, órdenes de sonido oficial, los inconfundibles sonidos de una actividad policial. Miré a mi hija, acostada en su cama de hospital, finalmente a salvo del hombre que debería haberla protegido. Luego contesté la llamada. Arturo, por favor, tienes que ayudarme. La voz de Rodrigo se quebró a través del teléfono, el pánico evidente en cada sílaba. Detrás de él podía oír voces oficiales dando órdenes, el sonido de puertas abriéndose, pasos pesados sobre suelos de madera. Lo siento, no te oigo muy bien, dije con calma, poniendo el teléfono en altavoz para que Sofía pudiera escuchar. Parece que hay algún tipo de alboroto en el fondo. Es el FBI. Están en mi apartamento ahora mismo, registrándolo todo. Tienen una orden de registro. Arturo, ¿qué hiciste? Yo no hice nada, Rodrigo. Pero sospecho que podrían estar interesados en tus arreglos financieros. ¿Algo sobre evasión de impuestos, tal vez? ¿Cuentas en el extranjero? Silencio total, excepto por los sonidos de un registro sistemático en curso. Podía imaginar el rostro de Rodrigo, el color desapareciendo mientras se daba cuenta del alcance de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo sabes de...? Se detuvo, pero ya era demasiado tarde. ¿Sobre las cuentas en las Islas Caimán? ¿Aquellas donde has estado escondiendo dinero durante 3 años? ¿El mismo dinero que podría haber pagado el tratamiento médico de tu esposa? Mi voz se mantuvo firme, conversacional. ¿O te referías a los honorarios de consultoría que nunca declaraste? ¿Los que llevaron tu evasión de impuestos a la categoría de delito grave? La voz de la agente Martínez se escuchó claramente a través del teléfono. Señor Torres, necesita alejarse de la caja fuerte y mantener las manos a la vista. Arturo, por favor, sé que tenemos nuestras diferencias, pero soy de la familia. No puedes simplemente... ¿Familia? La palabra supo amarga. Familia significa estar ahí cuando alguien te necesita. Familia significa sostener su mano durante la quimioterapia. No celebrar tu libertad mientras luchan por su vida. Sofía me miraba con los ojos muy abiertos, comprendiendo finalmente el alcance total de lo que había orquestado. Su expresión no era de shock, era algo más cercano al asombro. Puedo explicarlo todo, continuó Rodrigo desesperadamente. El dinero, las cuentas, todo. Planeaba usarlo para el tratamiento de Sofía, lo juro. Solo ¿Necesitabas qué? ¿Darte una fiesta de cumpleaños primero? ¿Traer a otras mujeres a su apartamento mientras ella estaba en el hospital? Otra voz de fondo, profesional y clara. Señor, vamos a necesitar que nos acompañe para ser interrogado. Tiene derecho a guardar silencio. Arturo, no dejes que me hagan esto. Soy el marido de tu hija. Piensa en lo que esto le hará a su reputación, a su posición en la comunidad. Miré a Sofía acostada en su cama de hospital, delgada y pálida, pero con fuego en los ojos. Había estado protegiendo la reputación de este hombre mientras él gastaba el dinero de su tratamiento en champán y fiestas. La posición de mi hija en la comunidad estará perfectamente bien, dije. Es una superviviente de cáncer que fue abandonada por su marido. La gente tiende a simpatizar con ese tipo de fortaleza. Tú, por otro lado, eres un hombre que ocultó activos mientras su esposa se enfrentaba a una enfermedad terminal. ¿Cómo crees que saldrá eso en los periódicos? Los periódicos
No puedes hablar en serio. ¿Delitos financieros que involucran evasión de impuestos federales? ¿Un ejecutivo de finanzas atrapado escondiendo millones mientras su esposa luchaba contra el cáncer? Rodrigo, este es exactamente el tipo de historia que le encanta a la prensa. Los sonidos de la actividad oficial continuaron de fondo. Podía oír bolsas de pruebas siendo selladas, dispositivos digitales siendo recogidos, el proceso metódico de construir un caso que terminaría con la carrera de Rodrigo. Y su libertad. La agente Martínez es muy meticulosa. Continué conversacionalmente. Trabajó con mi difunta esposa durante años. Aprendió mucho sobre seguir rastros financieros, construir casos sólidos. Se interesó particularmente cuando mencioné tu situación. ¿Tu esposa trabajaba con el FBI? Durante 23 años. Unidad de Delitos Financieros. Tenía muchos amigos que se preocuparon cuando se enteraron de cómo estabas tratando a su hija. La plena comprensión lo estaba golpeando ahora. Esto no se trataba solo de una venganza personal. Se trataba de agentes de la ley profesionales que se tomaban en serio los delitos de cuello blanco, especialmente cuando implicaban abandonar a familiares enfermos. Arturo, te lo ruego. Diles que se detengan. Pagaré todo. Todo el tratamiento de Sofía, terapias experimentales, lo que sea que necesite. Liquidaré las cuentas en el extranjero. Pagaré todos los impuestos atrasados. Solo haz que esto se detenga. Es una oferta interesante, Rodrigo. Desafortunadamente, una vez que el FBI tiene pruebas de delitos federales, los ciudadanos individuales como yo no pueden realmente decirles que se detengan. Así no es como funciona el sistema de justicia. La voz de la agente Martínez de nuevo. Señor Torres, estamos listos para transportarlo al centro para su procesamiento. ¿Procesamiento? ¿Qué significa eso? Significa que vas a la cárcel, Rodrigo. Esta noche, mientras tu esposa está en una sala de oncología, tú estarás en una celda de detención. Lo encuentro apropiadamente simbólico. Esto es una locura. No puedes destruir mi vida porque no te gusta cómo manejé mi matrimonio. Yo no destruí tu vida, dije en voz baja. Tú destruiste tu vida en el momento en que elegiste celebrar la enfermedad de tu esposa en lugar de apoyarla a través de ella. Solo me aseguré de que hubiera consecuencias. La línea telefónica se quedó en silencio, excepto por pasos y voces oficiales. Luego, la agente Martínez tomó la línea. Señor Jiménez, soy la agente Martínez. El señor Torres ha sido puesto bajo custodia. La recolección de pruebas está completa. Encontramos más que suficiente para proceder con cargos federales. Gracias, agente Martínez. Aprecio su meticulosidad. Su esposa me entrenó bien. Habría estado orgullosa de ver que se hiciera justicia para su hija. Colgué y miré a Sofía. Estaba sentada en la cama ahora, más alerta de lo que la había visto en todo el día. Papá, ¿eso fue real? ¿Realmente acabas de hacer que el FBI arreste a Rodrigo? Proporcioné información sobre delitos financieros a las autoridades apropiadas. Ellos tomaron sus propias decisiones sobre cómo proceder. Pero, ¿cómo sabías de las cuentas en el extranjero? Javier Morales es muy bueno en su trabajo, y los antiguos colegas de tu madre estaban muy motivados para ayudar cuando entendieron la situación. Sofía estuvo en silencio por un largo momento, procesando lo que acababa de suceder. Luego, inesperadamente, comenzó a reír. No la risa amarga de alguien que ha sido traicionado, sino una diversión genuina ante la elegante justicia de todo. Te llamó pidiendo ayuda, dijo entre risas. El hombre que me abandonó llamó a mi padre pidiendo ayuda cuando las consecuencias lo alcanzaron. Algunas personas nunca aprenden que las acciones tienen consecuencias, dije. Pero generalmente lo descubren con el tiempo. La luz de la tarde entraba a raudales por las ventanas del pequeño apartamento de Sofía, en un barrio tranquilo. Iluminaba lienzos apoyados contra las paredes y materiales de arte esparcidos por una mesa de estudio improvisada. Se movía por la cocina con una energía que no había visto desde antes de su diagnóstico, preparando el almuerzo con el entusiasmo concentrado de alguien que había aprendido a no dar por sentados los placeres simples. La oncóloga dice que mis últimos escáneres están completamente limpios, dijo por encima del hombro mientras cortaba verduras. 6 meses sin rastro de células cancerosas. Es una noticia maravillosa. Me senté en la mesa de su cocina viendo a mi hija habitar su vida de nuevo, realmente habitarla, no solo sobrevivirla.
La doctora Ramírez debe estar encantada. Dice que soy una de sus historias de éxito. El protocolo de tratamiento experimental funcionó mejor de lo que nadie esperaba. Sofía hizo una pausa en sus preparativos, pensativa. Por supuesto, eliminar el estrés financiero probablemente ayudó a mi sistema inmunológico a centrarse en combatir el cáncer, en lugar de combatir la ansiedad. La confiscación de activos de Rodrigo había cubierto todos sus gastos médicos y más. Los tribunales federales habían sido eficientes en incautar sus cuentas ocultas y se había priorizado la restitución a la víctima. La justicia, resultó, a veces venía con beneficios prácticos. ¿Has oído algo sobre su apelación?, pregunté. Su abogado llamó el mes pasado. Rodrigo quiere reducir su sentencia cooperando con otras investigaciones de delitos financieros. Aparentemente, sabe mucho sobre la corrupción en el mundo de las finanzas. Reanudó el corte, sus movimientos precisos y seguros. Le dije al fiscal que no tenía opinión sobre si merecía consideración. ¿Y cómo te sientes al respecto? Honestamente, ya no pienso mucho en ello. Cuando alguien te muestra quién es realmente durante la peor crisis de tu vida, dejas de preguntarte qué podría haber sido diferente. Esta versión de Sofía era más fuerte que la que había encontrado en el hospital hacía un año. No solo físicamente, sino en formas que importaban más. Había aprendido que podía sobrevivir a la traición, la enfermedad y la incertidumbre. Ese conocimiento la había vuelto intrépida ante cosas más pequeñas. La agente Martínez pasó por aquí la semana pasada, continuó. Quería ver cómo estaba y contarme sobre unos talleres de educación financiera que el FBI organiza para víctimas de fraude. Cree que podría ser buena ayudando a otras personas que han sido explotadas por miembros de la familia. ¿Te interesaría eso? Quizás. Hay algo atractivo en convertir una experiencia terrible en algo que ayuda a otros. Llevó los platos a la mesa y se sentó frente a mí. Hablando de la agente Martínez, mencionó algo interesante sobre mamá. Ah, ¿sí? Dijo que mamá siempre hablaba de lo orgullosa que estaba de que su esposo entendiera que la justicia no era lo mismo que la venganza, que siempre buscaba soluciones que arreglaran problemas en lugar de solo castigar a la gente. Pensé en esa noche en el hospital, escuchando a Rodrigo entrar en pánico mientras su mundo se derrumbaba. Hubo satisfacción en ese momento, pero no del tipo amargo que proviene de la venganza personal. Había sido la satisfacción de ver los sistemas funcionar correctamente. Las fuerzas del orden atrapando a los criminales, las consecuencias correspondiendo a las acciones, la protección brindada a los vulnerables. Tu madre fue quien me enseñó esa distinción, dije. Solía decir que la venganza te hace sentir mejor por un momento, pero la justicia mejora el mundo permanentemente. ¿Alguna vez quisiste venganza? ¿Pura venganza personal? En el taxi hacia el bar panorámico. Sí. Quería humillarlo, hacerlo sufrir como tú habías sufrido, pero para cuando llegué allí, me di cuenta de que eso no te ayudaría realmente ni cambiaría nada fundamental. Así que elegiste el camino más difícil. Elegí el camino que resolvía el problema. Rodrigo no solo te estaba abandonando, estaba cometiendo delitos federales y probablemente haría ambas cosas de nuevo con otra persona. Hacer que lo arrestaran te protegió a ti y protegió a sus futuras víctimas. Sofía asintió, comprendiendo, y se aseguró de que su dinero fuera a mi atención médica en lugar de a su entretenimiento. Eso fue un extra, no el objetivo principal. Comimos en un silencio cómodo durante un rato, del tipo de silencio que proviene de una profunda familiaridad y respeto mutuo. A través de su ventana, podía ver a los vecinos realizando sus rutinas de la tarde, paseando perros, cargando la compra, viviendo vidas normales que no estaban definidas por la crisis o la traición. He estado pensando en volver a salir con alguien, dijo Sofía de repente. ¿Cómo te sientes al respecto? Nerviosa, pero un buen tipo de nerviosismo. Como si estuviera lista para confiar de nuevo en mi juicio sobre las personas. Sonrió. Tener un padre que está dispuesto a coordinar con las fuerzas del orden federales me hace sentir bastante segura de mi seguridad. Estoy retirado del negocio de la coordinación. Una vez fue suficiente, claro que sí. Su tono era burlón, pero afectuoso. Solo prométeme que harás verificaciones de antecedentes discretamente si traigo a alguien a casa. No hago tales promesas. Ella se rió y el sonido fue pura alegría.
No la risa cuidadosa de alguien que gestiona la comodidad de los demás, sino la diversión genuina de alguien que se sentía lo suficientemente segura como para ser plenamente ella misma. Más tarde, mientras me preparaba para tomar el tren de regreso a mi estado, miré su apartamento una vez más. Proyectos de arte en diversas etapas de finalización. Recordatorios de citas médicas que mostraban revisiones de rutina en lugar de gestión de crisis. Fotos de amigos y familiares reunidos durante su recuperación. Esta es una buena vida que estás construyendo, le dije. Es mi vida, dijo simplemente. Por primera vez en años, siento que es mía. De pie en su puerta, con la bolsa de viaje en la mano, me di cuenta de que así era como se veía realmente la justicia. No momentos dramáticos en la corte, o una venganza satisfactoria, sino una mujer preparando el almuerzo en su propia cocina, planeando proyectos de arte, considerando nuevas relaciones, viviendo sin miedo ni ansiedad financiera. Nos vemos la próxima semana, dije. Conduce con cuidado, papá. Y gracias. ¿Por qué? Por mostrarme que la familia significa protegerse mutuamente. Por demostrar que se puede confiar en que algunas personas harán lo correcto, incluso cuando es complicado. Caminando hacia la estación de metro bajo la luz del atardecer, pensé en Marta, y en lo orgullosa que estaría tanto de la fortaleza de nuestra hija como de la forma en que la justicia había prevalecido finalmente, no a través de la ira o la venganza personal, sino a través de la paciencia, la planificación cuidadosa y la fe en que los sistemas podían funcionar cuando eran operados por personas que se preocupaban por hacer lo correcto. Mi teléfono vibró con un texto de Sofía. Olvidé decirte, estoy pensando en tener un perro, solo para que lo sepas. Para la próxima vez que coordines con las fuerzas del orden, algunas cosas, afortunadamente, nunca cambian. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.